Hace 25 años salió un juego de acción y aventura conocido como Outcast. ¿Te acuerdas de él? Si no tenías una PC en los años 90, seguramente no lo recuerdas. Pero en 1999, Outcast tuvo el mérito de ser de los primeros juegos de mundo abierto. Ahora el clásico de culto finalmente ha recibido una secuela con Outcast: A New Beginning. Y aquí te contamos si vale la pena jugarlo o no. ¿Déjà vu? Esta entrega funciona como una secuela directa de Outcast, pero al ser creada 25 años después, Apple Studios tomó la decisión de empezar la premisa de cero. Cutter Slade está de regreso en el planeta de Adelpha, pero su memoria ha sido completamente borrada. Esta es una gran idea en el sentido de que los veteranos podrán disfrutar de las diversas referencias al juego original, mientras que los novatos explorarán este mundo por primera vez. Cutter Slade aparece prácticamente de la nada en un templo, dentro del planeta extraterrestre, en donde se vuelven a reencontrar con los Talants, nativos de este lugar. Esta especie está siendo esclavizada por los humanos, pero los Jots, sus dioses, han traído a Cutter Slade de regreso a la vida para salvar el planeta de nuevo. Durante esta aventura, Cutter tendrá que enfocarse en dos objetivos: neutralizar las bases enemigas dispersas en todo el planeta y ayudar a restaurar la cultura de las diversas ciudades de los Talants en Adelpha. Podría existir un comparativo con historias como la de Avatar en la narrativa, pero esta se diferencia suficiente con un mundo bastante interesante por explorar. Si bien la historia es entretenida hasta cierto punto, el diálogo se puede extender demasiado en algunos momentos. Vale la pena mencionar que los guiones presentes aquí son flojos. Algo que los rescata un poco es que aunque son malos, caen en lo más cómico por eso mismo. El problema es que cualquier misión que tomes te obligará a leer demasiado diálogo. Otro aspecto que deja mucho que desear es que los personajes se sienten genéricos. Si bien puedes brincar entre diálogos, al final de la historia te debería enganchar con esto, por lo cual en este rubro Outcast: A New Beginning se queda un poco corto. Exploración sólida. Si bien la historia de Outcast tiene sus problemas, la jugabilidad es el caso contrario. A pesar de ser una producción de menor presupuesto, Outcast: A New Beginning acierta en todos los puntos donde necesita brillar. Si bien a primera vista se podría considerar como otro juego de mundo abierto inspirado en la fórmula que desarrolló cierto estudio francés, este título es más que esto. El juego logra sobresalir donde otros se quedaron como uno del montón gracias a su personalización y movilidad muy divertida. En el caso del combate, contamos con un par de armas, pero la personalización que puedes hacer con estas expande lo robusto del combate. A lo largo del juego irás obteniendo diferentes modificadores que te permitirán tener una experiencia más a tu medida. Si bien el combate no es tan retador que digamos, por lo menos en las primeras 3 dificultades, la variedad de las armas combinado con la versatilidad de la movilidad lo ayuda a brillar. Lo más divertido del juego es la movilidad. Si bien muchos juegos de mundo abierto cometen el pecado de tener opciones de movilidad tediosas, Apple Studios logró todo lo contrario. Cutter cuenta con una enorme variedad de movilidad que, si bien puede sentirse limitada al principio, con un par de horas invertidas podrás moverte rápido alrededor del mapa y de maneras muy divertidas. Todo esto eleva bastante la experiencia y lo necesitarás en los diversos retos de movilidad del juego. Además de todo, esto ayuda a aliviar las experiencias de tener que cumplir las misiones de restaurar la cultura del planeta, que en nuestra opinión pueden caer en lo tedioso si es que no aprovechas tus opciones de movilidad. Buen sistema de progresión. Otro aspecto que vale la pena mencionar dentro de la jugabilidad es el sistema de progresión. Al completar diversas misiones o derrotar enemigos, obtendrás materiales que puedes usar para mejorar tus armas y tu movilidad. Ambos materiales son distintos, por lo cual puedes gastarlos a tu uso. Nosotros te recomendamos hacerlo en cuanto tengas los materiales. Definitivamente en el caso de la movilidad, querrás comenzar con los impulsadores de jet y el planeador para expandir tu rango de exploración rápidamente. En el caso de las armas, los materiales te permitirán poder utilizar más de un modificador por arma. Si buscas más armas o objetos para curarte, los puedes encontrar en la naturaleza en forma de cristales o plantas, lo cual incentiva utilizar el escáner que tienes para encontrar todo lo que necesitas a tu alrededor. Por otro lado, el escáner también te funciona para encontrar el punto de interés dentro de las misiones cuando ya estás en el área, por lo cual vale la pena usarlo siempre. Esta progresión se siente bien, ya que es completamente orgánica y hace que cualquier misión, por más tediosa que sea, te dé una buena recompensa. Presentación decente. Antes que nada, vale la pena recordar que esta es una producción de menor presupuesto, y se ve reflejado en la presentación. Si bien los visuales no son de última generación, el juego cumple en lo mínimo al verse decente. Lo que ayuda un poco son las ubicaciones que aprovechan bien el hecho que es un planeta extraterrestre para traernos una flora y fauna llamativos que son complementados por los diversos poblados y ecosistemas del planeta. Lo que sí puede llegarse a ver un poco genérico son las bases de los humanos, que visualmente hay muy poca diferencia entre cada una de ellas. Todas son de color blanco con elementos de ciencia presentes en ella. La banda sonora compuesta por Lenny Moore cumple con la premisa de ser una aventura épica de ciencia ficción. Algo que se queda un poco corto dentro del audio del juego son los efectos de sonido, que en sus mejores puntos solo cumplen con la tarea sin ofrecer cosas memorables o satisfactorias. En donde el juego sí llega a sufrir bastante es con los bugs. Si bien muchos de estos pueden llegar a ser extremadamente cómicos, como enemigos atorados en el suelo o con solo su cabeza siendo visible, o con animales que rompen las leyes de la física, sí existen muchos bugs visuales. Hasta el momento no hemos tenido ningún bug que rompa el juego, pero el popping junto con los bugs
si rompen la inmersión constantemente. Si logras ignorar esto, en general el título tiene una presentación decente y un mundo que, si bien se puede sentir vacío a momentos, es rico a la vez. La calificación es de 7.0. Outcast: A New Beginning es el regreso de una franquicia olvidada que, si bien fue innovadora, ahora está al borde de caer en lo genérico. A pesar de los guiones, los bugs y las misiones tediosas, la jugabilidad divertida y el mundo interesante llegan a rescatar al juego como el mismo Cutter está buscando salvar a Adelpha. Si eres fanático de las aventuras de ciencia ficción o estás en busca de un nuevo juego de mundo abierto para disfrutar, Outcast: A New Beginning puede ser para ti.